Nuevamente queremos agradecer la presencia de aquellos medios que nos acompañan en esta conferencia de prensa que han convocado las senadoras Patricia Mercado e Indira Kempis del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y se encuentran ellas acompañadas por integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Adelante, senadora, las escuchamos. Muchas gracias. Primero decir, como decían ahora en la presentación, que estamos aquí Indira Kempis y una servidora, Patricia Mercado, para dar nuestro punto de vista y una serie de propuestas, puesto que mañana ya en las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Salud, pues seguramente se tomará una decisión sobre el dictamen que en este momento hay en la mesa. Tomaremos una decisión en lo general y plantearemos cuáles serán nuestras reservas que serán decididas en el Pleno. Lo importante en este momento es decir que ya llegamos a un momento final para que el Senado tome una decisión sobre el camino que tomará, el camino para salir de una política prohibicionista sobre el cannabis y entrar en un camino de regulación en estos días, para que se pueda ir la minuta a la Cámara de Diputados y podamos responder en tiempo a lo que solicitó el Senado de la República a la Suprema Corte, de tener esta decisión a más tardar a fines de abril. Primero quisiera decir que nos acompañan y también van a tomar la palabra, además de nosotras, Julio Salazar, de México Unido contra la Delincuencia, Jorge Herrero, de Regulación por la Paz, José María García, de Autocultivo Medicinal en México, y Pepe Rivera, que es del Movimiento Canábico Mexicano. Primero yo quisiera plantear que en este proceso, un largo proceso de discusión, ha habido distintas propuestas, distintas mesas de discusión, y una mesa muy importante fue distintas reuniones que se hicieron en la Secretaría de Gobernación. Como recordaremos, la primera gran propuesta que se puso en la mesa desde el año, pues ya desde el año antepasado, fines del año antepasado, fue por la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces hubo una mesa donde estuvieron la Secretaría de Gobernación, la CONADIC, digamos que es la institución que tiene gran conocimiento y gran compromiso con esta propuesta de regulación y no prohibición, y organizaciones de la sociedad civil. Nosotros vamos a poner en la mesa el día de mañana en esta reunión de comisiones que había que retomar las propuestas que se hicieron y que se acordaron en esta mesa. Sobre todo el tema es cómo esta regulación apuesta por la justicia social y cierra las brechas de desigualdad. Necesitamos un dictamen que no criminalice a las personas consumidoras, necesitamos hacer viable el autocultivo, no podemos sobreregular, regular es de nuevo caminar, digamos, por un territorio, por un contexto donde realmente seguiremos criminalizando a quienes consumen en cualquiera de sus variantes. Necesitamos facilitar el acceso a los derivados para uso medicinal o terapéutico, y también incluir de manera justa al sector campesino. Lo hemos dicho mucho, de los pequeños productores que finalmente han sido los violentados y los que han pagado la peor parte con sus vidas, con la precariedad en su vida cotidiana, en sus comunidades, en sus familias, de la política prohibicionista. El dictamen y las propuestas que se tienen a partir de la propuesta de la exsenadora Olga Sánchez Cordero realmente caminan por cerrar esas barreras a la entrada, no ponerlas tan altas, para que estos sectores campesinos puedan ser beneficiados de esta regulación. Tenemos que despenalizar, no solamente descriminalizar. Hoy el dictamen apuesta por la descriminalización
y dice claramente: no estamos despenalizando, no estamos legalizando. Y lo que necesitamos es precisamente eso: olvidarnos del Código Penal y solamente regular en esta nueva ley general y, por supuesto, en la Ley General de Salud. No necesitamos un registro de personas que practiquen el autocultivo y incluso en este nuevo dictamen, en este último, se suben todavía mucho más las multas, que son verdaderamente desproporcionadas, y seguramente si seguimos por ese camino, y eso se decide el día de mañana y después en el Pleno, digamos, castigo desproporcionado va a ser requerido por ciudadanos en la Corte, y por supuesto no va a pasar. ¿Qué caso tiene en lugar de discutirlo y poderlo acordar en este momento? Así es que digamos, ya los que van a participar, que fueron parte también de este proceso, que es necesario que se retome el día de mañana en el dictamen final. Entonces, me parece que he puesto los temas centrales. Necesitamos quitar estas barreras a la entrada, que solamente van a favorecer que se beneficien los grandes capitales, y nuestros campesinos y pequeños productores, si bien les va, pasarán a ser los jornaleros de esta nueva etapa del país, con trabajo precario, en lugar de ser, digamos, los protagonistas, los que se pongan al frente de esta nueva idea, de esta nueva marco de convivencia que podemos decidir el día de mañana y en los próximos días, un marco de convivencia que termine con la prohibición y que camine por el sendero correcto de la despenalización, la legalización, la regulación, que termine con esta política fracasada de combate a las drogas. Yo le daría la palabra entonces, primero, para después que cierre nuestra senadora, primero a Julio, de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias. Tenemos que denunciar que esa iniciativa, este dictamen que se está impulsando, cierra las puertas a los campesinos, cierra las puertas al autocultivo y privilegia a la industria extranjera. Se pierde la oportunidad de generar un mercado mexicano con semillas mexicanas, con producto mexicano, y que de verdad esté en manos de los mexicanos, y se permite, y está estructurado de tal manera que las semillas se tengan que importar. Esto establece grandes barreras de entrada. Del mismo modo, se establece una sobreregulación a las personas para que puedan tener un autocultivo, al punto de que tienen que modificar sus viviendas para solamente tener 4 plantas en su casa para su propio consumo. En caso de que vivan más personas en esa misma casa, tienen máximo 6 plantas disponibles, y esto termina siendo indignante porque por más de un año se estuvieron haciendo foros, cafés, conversatorios diariamente, para que esta iniciativa solo fingiera que se estaba escuchando las voces de las personas que necesitan que haya una regulación. Entiéndase los pacientes, entiéndase las personas que han sido víctimas de esta violencia, y entiéndase las personas que son consumidoras. Para fingir y poner toda esta regulación, con esta regulación en las manos de las grandes industrias, el negocio del cannabis. No podemos permitir que esto pase. Es indignante, es preocupante, y me parece inmoral que incluso llamen y señalen que esta iniciativa busca la justicia social, cuando solamente está beneficiando a unos cuantos. Tenemos que establecer una regulación que de verdad permita la democratización del acceso de esta sustancia, que de verdad incida en que no haya una persecución, sanciones inusitadas. Necesitamos de verdad escuchar a las voces que están empujando esto más allá de la industria, y tenemos que denunciar que la industria está detrás de este dictamen que se está empujando. No podemos permitirlo y no podemos dejar que esto pase. Gracias. Jorge Herrera, de Regulación por la Paz. Hola, muchas gracias. Soy del Instituto RIA. Nosotros formamos parte de Regulación por la Paz. Somos pacientes
pacientes de cannabis medicinal, usuarios de cannabis, pero también personas investigadoras de la academia que hemos estado documentando el impacto de la prohibición y de la guerra contra las drogas. Como ya lo ha mencionado la senadora Patricia Mercado, el proyecto que se ha presentado ahora no está despenalizando, no está legalizando la cannabis, está descriminalizando la cadena de producción de la planta mediante una regulación. Sin embargo, esto no es lo que vemos reflejado en el proyecto presentado. No se está descriminalizando al no eliminarse el límite de portación máxima. Se tiene que eliminar la cannabis del cuadro que existe en la Ley General de Salud de Sustancias Fiscalizadas para evitar la extorsión para personas usuarias, sobre todo la extorsión a personas jóvenes que generalmente no contamos con un espacio privado para consumir, y ahora con estas multas impagables que se están proponiendo, pues se está imponiendo sanciones desproporcionadas, sobre todo a las comunidades que son las más vulneradas y que han sido las más afectadas con la política prohibicionista, como somos las personas usuarias. Pero no solamente eso, también se están imponiendo barreras innecesarias al campo, a las comunidades cultivadoras. No estamos utilizando, o al menos el proyecto que se está presentando, no está encaminado a promover una industria nacional, una producción nacional y a reactivar a todas esas comunidades que han sido las más impactadas por la violencia, sino que se están imponiendo barreras innecesarias a la producción, beneficiando a los grandes capitales, y pues esto es lo que se tiene que cambiar con el proyecto que se presentó. No estamos de acuerdo con un registro de semillas, ni para el cultivo para uso personal, ni para el cultivo para fines comerciales, porque estos son barreras innecesarias para esas comunidades campesinas. No queremos que se limite a 40% las licencias de cultivo para comunidades campesinas. Queremos que el porcentaje de licencias aumente, o bien que se haga que el sector social, entendido por los ejidos, las propiedades comunales, los pequeños propietarios, sean los que tienen prioridad en el tema de las licencias para cultivo. Esperamos que estas demandas sean escuchadas, que se vean reflejadas en el proyecto que se presente en la sesión, y pues nos adherimos a las mociones que ha presentado la senadora Patricia Mercado. Gracias. Gracias. Jorge María García, autocultivo medicinal en México. Muchas gracias, senadora. Hola a todos. Ay, estoy más grandote. Ya. Hola a todos, soy José Manuel García Vallejo, cabeza de Autocultivo Medicinal en México. Somos una organización de pacientes que desde hace más de 6 años tratamos con la planta, y por medio del autocultivo logramos tener acceso al tratamiento que pues ni por ninguna vía hemos podido lograr conseguir. Si bien este dictamen parece que abre la puerta por medio del autocultivo, en realidad es una falacia absoluta. Nosotros como pacientes tendríamos que tener prioridad y acceso a la brevedad. Si bien se hizo una reforma en 2017 en la cual se buscaba que el cannabis ya fuera de acceso para fines médicos y científicos, seguimos esperando ese reglamento y eso no ha sucedido. Y el dictamen que se presentará el día de mañana en la sesión de Comisiones Unidas pues no nos da opciones, porque parte de lo que se venía trabajando en versiones anteriores del dictamen contemplaba lo terapéutico, pero en este dictamen ya no aparece nada de terapéutico. Todo lo que son remedios herbolarios, todo lo que son medicamentos herbolarios desaparecen del plano. Solo vamos a tener acceso a medicamentos farmacológicos de laboratorios con estudios clínicos, y eso va a tomar mucho tiempo y la población no puede seguir esperando salud a través de cannabinoides a 5 años. Y el autocultivo, que podría ser otra vía de acceso para nosotros como pacientes, sigue menguada. Menguada en el sentido en que por medio de la semilla nos van a tratar de controlar lo más que se pueda, cuando cada paciente necesita una variedad en específico para cada padecimiento, y cada uno venimos balanceados diferente por nuestro sistema endocannabinoide. Y los permisos que están poniendo, que realmente van a ser totalmente inoperantes, como ha resultado la ley de cannabis medicinal. Yo sí les pido muchísimo a todos los legisladores que están involucrados en la ecuación, que por favor reconsideren ese dictamen, que vean la forma en que sea el operante a la brevedad. Yo esperaría que en la publicación del DOF ya pudiéramos empezar a cultivar,
porque al menos en mi cancha, que somos los pacientes, somos alrededor de 3,000 pacientes que estamos esperando el acceso seguro para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Pepe Rivera, de Movimiento Canábico Mexicano. Buenas tardes, mi nombre es Pepe Rivera, soy del Movimiento Canábico Mexicano y somos los que estamos fumando acá afuera. Venimos a decirles que este predictamen, en lo general, no resuelve y no nos representa. Lo que estamos viendo es que el Senado no está haciendo lo que se les pidió. El Senado no está cumpliendo con el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Lo que estamos viendo es una ley de discriminación, una ley que nos convierte en ciudadanos de segunda clase. Estamos viendo una ley que no reconoce el uso responsable. ¿Cómo es posible que el Senado, que está facultado ahorita para legislar y garantizar nuestros derechos, solamente esté legislando el uso problemático? Si no se regula el uso responsable, esa ley no es funcional. Y ni siquiera lo definen. Discrimina a los más pobres. ¿Qué es lo que están diciendo? Que si tú tienes mucho dinero y tienes más de una casa, tienes más derechos que la gente que es pobre. ¿Por qué? Porque son 6 plantas por casa. Si tú tienes 2 casas, tienes 12 plantas, no 6. Y los pobres comparten casa. ¿Eso qué implica? Que ellos no empiezan de 4. Empiezan de 3, porque son 6 divididos entre 2. Y si son 6 usuarios, es una planta al año. Ninguna de esas condiciones nos resuelve. Lo que se le está pidiendo a la Suprema, lo que se le está pidiendo al Senado es que normalicen el uso de la planta. Y eso no implica que se generalice el uso. Lo que implica es que dejen de maltratarnos. Y lo que indigna es tener que venir aquí al Senado a recordarles y decirles que somos personas con derechos que ustedes no quieren reconocer. El que quieran pasar un dictamen mañana, sin haber discutido si resuelve, y pasarse a lo particular, es un insulto. Sus 6 plantas es un insulto también, porque se lo sacaron de la manga. Nada de las limitaciones que están poniendo en la ley están justificadas. ¿Y por qué? Porque todo lo que están legislando, lo están legislando desde prejuicios. Desde prejuicios de la peligrosidad de la planta, de prejuicios de que nosotros como consumidores somos irresponsables, que somos criminales, que somos flojos. De eso no se trata esto. Lo que están diciendo es que si tú no tienes dinero, tú no puedes tener un consumo social y compartido. ¿Por qué? Porque la ley no reconoce el derecho de reunión, solamente el de asociación. El derecho de reunión es el que utilizamos los consumidores para fumar cuando nos juntamos, y ese no está reconocido. Si queremos fumar, tenemos que pagar. Tenemos que ir con un notario y pagar para que nos registren. Y así nos van a dar un permiso. Y ahí es donde está la parte más indignante. Para un derecho no se pide autorización. Una autorización que no esté justificada es discriminación. ¿Ustedes piden permiso para consumir alcohol? ¿A ustedes se les regula el consumo del alcohol lúdico? Esto no se trata de regular el uso lúdico. Utilizar la palabra lúdico es discriminación, porque implica que estamos jugando, y nosotros no estamos jugando. Lo que se debe de regular es el uso personal, y el uso personal es mucho más amplio que eso. A diferencia del uso individual, el uso personal puede ser compartido. ¿Por qué? Porque es el que utiliza la persona para el libre desarrollo de la personalidad. Y las personas no desarrollan su personalidad solas. La desarrollan junto con otras personas, utilizando el derecho de reunión y el derecho de asociación. Y eso no se está reconociendo.
se están generando registros, y no solamente uno, son 3. Porque es un registro para los permisos, un registro para las asociaciones y un registro para las semillas. Y los 2 primeros registros son para uso lúdico. Los registros y las listas, y esto no lo digo a la ligera, son para nazis. A nadie aquí se le registra su consumo de alcohol o de tabaco. A nadie se le hace menos por las sustancias que deciden consumir. Y aquí el error del Senado más grande es el siguiente. Se equivocan de debate, porque el debate no es de sustancias, es de derechos humanos. Y los senadores no hablan de derechos humanos. Hablan de peligros, hablan de riesgos, hablan de consumo problemático. De los 14 objetivos de la ley en el primer artículo, 10 son para riesgos, para consumo problemático, para sanciones. Nunca se habla del consumo responsable. Entonces, ¿qué están regulando? Eso es no ser ético. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte ya estableció en su jurisprudencia que el consumo de cannabis no es un riesgo para la salud individual, para la salud pública o el orden público. Entonces, ¿de dónde sacan que pueden limitarnos, que pueden exigirnos una autorización? No somos niños, no somos irresponsables. Y nos dan un trato de segunda clase. A los pacientes, peor. ¿Por qué? Porque si un paciente se quiere medicar en un espacio de consumo, cualquier consumidor de tabaco le puede decir que se vaya al diablo. Entonces el mensaje es, primero es el consumo lúdico del tabaco y después el de cannabis. ¿Cómo protege nuestros derechos esto? Lamentablemente, hay veces cuando la gente no se da cuenta que está discriminando, y este es uno de esos casos. Llevamos meses afuera diciéndoles que regulen el uso personal, que reconozcan nuestra dignidad. El que mucho abarca, poco aprieta. Y lo que el movimiento canábico está diciendo, y el plantón 420 que sea acá afuera, es que el Senado está regulando intereses. Así nos han dicho cuando hemos subido a cabildear. Que nos disculpen, pero hay muchos intereses y que se tiene que buscar una propuesta integral. Suena muy bonito, pero lo nuestro no son intereses, son derechos. Y esos no están en negociación. Llevamos meses abajo y han bajado 3 senadores a hablar con nosotros. 3 senadores. Entonces, ¿qué están legislando? ¿Y para quién? Están legislando intereses políticos, económicos y morales, pero no nuestros derechos. La verdad es que yo no sé cómo le van a hacer para tomar una votación mañana. En lo general, esto no resuelve. Y no resuelve porque no lo quisieron discutir con nadie. Porque han escondido lo que es el predictamen. Dense cuenta que los 180 días extras que le dio la Suprema Corte al Congreso para legislar, son 180 días más en los cuales se violan nuestros derechos. Porque la Corte ya lo dijo, hay un problema de constitucionalidad. La ley general va en contra de la Constitución. Y eso genera graves violaciones de derechos humanos sobre los usuarios, sobre nosotros. Nosotros escribimos y le contestamos al presidente hace 2 días y le dijimos que estamos de acuerdo con él, que no debe de legislar el uso lúdico, porque de eso no se trata. Legislar el uso lúdico es discriminatorio. En el análisis de la ley encontramos que se violan 14 derechos humanos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de salud, el derecho de información, el derecho de seguridad, el derecho a la familia, entre varios más, incluyendo el derecho a la naturaleza. Y lo que están haciendo con la semilla, lo denunciamos. Y no solamente lo que está haciendo en el Senado, sino COFEPRIS. Porque llevamos ya años con permisos y juegan
pedirnos semillas certificadas. Con esas no existen. Lo mismo quieren hacer con la ley. Tenemos el derecho de utilizar libremente y responsablemente los recursos de la naturaleza. ¿Por qué nos van a prohibir una semilla que no es psicoactiva y una semilla que no representa un riesgo para nadie? A nombre del Movimiento Canábico Mexicano y el Plantón, les pedimos que nos den acceso a discutir realmente lo que se está planteando, porque nos están ignorando, y están ignorando a los usuarios y a las personas que consumen cannabis, y están violando nuestros derechos, y eso no se vale. Entonces les pedimos que respeten, que nos den un trato digno, basado en la ética, en la ciencia y en los derechos humanos. Y eso implica que queremos cultivos sin fines de lucro, sin límite de plantas. Queremos posesión sin límite también, porque sabemos perfectamente bien que el problema no son los límites, pero las cantidades son los límites. Como ya se les explicó, los policías llegan y nos agregan 5 gramos más, al límite que le pongan. Entonces, ¿cómo arregla eso de subir a 5, 28 gramos o a 200 gramos la posesión? Eso no arregla. Es un cambio cosmético y es una simulación. La pregunta no es cuántas plantas podemos tener. La pregunta es por qué debemos de tener un límite, si la Corte ya dijo que no es peligroso el consumo. A la gente que consume alcohol no se les pone el límite de cuánto pueden comprar, portar o de qué tamaño son sus cavas. Entonces dense cuenta cómo se está discriminando. Y que están discriminando por miedo, por desprecio hacia algo que no conocen. Y les debería de dar vergüenza. Muchas gracias. Sí, senadora, si nos permite, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. En primera instancia, le pregunta al señor Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Muy buenas tardes, senadora, muy buenas tardes. Preguntarles entonces, ¿ustedes creen que el Senado está doblando las rodillas ante esos intereses? ¿Y de qué intereses? ¿Los gringos, los canadienses o a quién están respondiendo los senadores? Y por otra parte, tuve la oportunidad de leer el dictamen, poco, no todo, pero el hecho de que si agarran a uno que fuma marihuana conduciendo y choca y toca cárcel, ¿eso sí aceptarían o tampoco? Gracias. Pues sí, justamente la regulación está planteada con ciertos requisitos que establece la misma regulación de Estados Unidos. Eso pues puede dar un indicativo de qué se está privilegiando, y también ciertas regulaciones que establecen en Canadá. Es la industria que más ha estado empujando a entrar en los mercados. De hecho, esto incluso no establece una prohibición a empresas tabacaleras, a empresas de alcohol, a empresas incluso de comida chatarra para entrar en este tipo de mercado, y pues bien sabemos cuáles son las prácticas que hacen este tipo de industrias. Ahora, esta precisión sobre los accidentes y bajo el influjo, necesitamos establecer cuál es la forma de determinar cómo se va a determinar que una persona está bajo el influjo de esta sustancia, dado que el consumo permanece, no necesariamente tiene los efectos psicoactivos, pero permanece por mucho tiempo en el organismo. Entonces, depende qué tipo de prueba para ver, si, por ejemplo, si nosotros consumiéramos el día de hoy, probablemente en 3 semanas seguiríamos apareciendo con positivos en el consumo. Necesitamos hacer unas pruebas específicas para saber si las personas están bajo el influjo. Sí debería haber no es cárcel, pero sí debería haber unas multas específicas para quienes manejan automóviles o maquinaria pesada con el influjo de esta sustancia, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se hace. Y a ver, una precisión, ¿ustedes creen que, para ponerle un término, esta iniciativa esté descafeinada? O sea, ¿le quitaron lo bueno a esta iniciativa para regular la marihuana? ¿Tendrían ustedes
esa digamos, esa imaginación? Pues fue como una iniciativa que se hizo paralela, que no está atendiendo los problemas sociales, que no está atendiendo las necesidades de México, pero que sí parece que está hecha específicamente para una industria. La primera, esta es como, se ha ido modificando, pero la primera iniciativa que se presentó incluso estaba diseñada de tal forma que tenía términos en inglés y tenía disposiciones que no son acordes al sistema mexicano, como que la institución específica podía poner impuestos en aquel momento sobre esta sustancia, cuando es solo la Cámara de Diputados la que puede hacerlo. Aquí establece cuestiones como el testeo y la trazabilidad, que son disposiciones que sí se reconocen en legislaciones estadounidenses, porque es diferente, incluso su forma de gobierno y los estados y cómo se tiene que dar el seguimiento es diferente a lo que se está haciendo en México y a cómo debería funcionar en México. De nuestra parte no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes. Gracias y buenas tardes.